Bienvenidos y bienvenidas a la clase de aspectos emocionales y espirituales del cuidado. Bueno, mi nombre es María de los Ángeles Dalo, soy profesora adjunta de Psicología Médica y estoy como psicóloga en la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Pereira Rosell desde sus inicios. Como objetivos de aprendizaje en esta clase tenemos que es muy importante entender los aspectos emocionales como parte del cuidado integral, incorporar el concepto de claudicación e integrar el abordaje de la espiritualidad en la intervención. ¿Por qué abordar los aspectos emocionales? Bueno, porque cuando un niño tiene una enfermedad que amenaza y limita su vida, una enfermedad o una condición, eh, atraviesa una crisis, tanto él como su familia, porque hay un duelo. En primer lugar, el duelo del niño sano o del hijo sano, el duelo por la salud. Después, eventualmente y potencialmente se puede sumar el duelo por la muerte del niño. Por lo tanto, estamos ante personas vulnerables por esta situación que atraviesan. Por lo tanto, los aspectos emocionales merecen y deben ser objeto de nuestro cuidado. Como equipo de cuidados paliativos pediátricos vamos a tener en cuenta las emociones, los sentimientos, las expectativas y los miedos que tanto el niño como su familia atraviesan en esta circunstancia. Durante la niñez y adolescencia, las necesidades dependen de la etapa evolutiva y del tipo de pensamiento. No es lo mismo un niño de 5 años que uno de 10 y que un adolescente. Al inicio, cuando son pequeños, la necesidad básica es de cuidado y protección. Esto no quiere decir que cuando uno crezca no tenga esa necesidad, pero realmente es básica porque su vida depende de esos cuidados y de esa protección brindada por la familia o los referentes cercanos. Entonces pasaría desde esa necesidad básica hasta llegar a la proyección de su futuro, más adentrándonos ya en la adolescencia, que el adolescente se proyecta, digamos, en lo que imagina, en sus deseos, en su idea de futuro. Vamos también desde el pensamiento concreto, hablando ahora del tipo de pensamiento, ¿no? Del pensamiento concreto de un niño que no puede simbolizar, que no puede abstraer, hasta el pensamiento abstracto, que en la adolescencia y después de los 12 años es similar al del adulto, en el sentido de que puede abstraer, ¿sí? Y tiene la función de simbolizar también. Eso quiere decir que se puede alejar de lo concreto y entender asociaciones entre conceptos. Y no debemos olvidar, debemos recordar siempre en nuestra práctica el principio de autonomía progresiva por el cual un niño a medida que crece y sus capacidades cognitivas así lo permiten, es progresivamente autónomo, por lo que puede tomar decisiones si ese crecimiento cognitivo acompaña, digamos, el cronológico. No existe una edad en particular para decir, bueno, acá el niño es autónomo y el año pasado no lo era, sino que eso en un acompañamiento, en un seguimiento, uno va estableciendo, ¿sí? El equipo, si ese niño es capaz de tomar sus propias decisiones porque, bueno, es capaz de evaluar y de entender en qué situación está y por lo tanto es autónomo para tomar decisiones. Pero siempre debemos recordar, siempre, porque acá también no es lo mismo un niño de 3 años que uno de 12, ¿sí? Que el niño merece ser escuchado siempre y merece tener derecho a la opinión. Y en la medida de lo posible se va a ir ajustando, porque claramente un niño de 3 y 4 años no puede decidir todo, pero sí puede tomar pequeñas decisiones acompañado por los adultos.
Bueno, el acompañamiento al niño y su familia en cuanto a lo emocional implica, primero y antes que nada, escuchar. Cuando decimos escuchar es brindar espacios de escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es esa escucha que no solo atiende al discurso verbal, sino que intenta decodificar todo lo que es acompañado por el discurso verbal, o sea, emociones, sentimientos, todo lo no verbal, todo lo paraverbal también y lo paralingüístico, o sea, el tono que acompaña ese mensaje. Decirles la verdad. Y acá siempre nos entendemos la verdad como la verdad tolerable, o sea, la que es adaptada para cada circunstancia y la que la persona puede tolerar en ese momento. ¿Sí? Negociar tratamientos y metas tanto con el niño como con su familia. eh, con lo que acabamos de decir anteriormente en relación al principio de autonomía, por supuesto, esto se debe hablar con el niño o el adolescente en conjunto con su familia. Permitir la esperanza de todos los integrantes de nuestra atención, porque es lo que también de alguna forma es el motor de esa familia, de ese niño y de esa familia para seguir adelante. Hablamos de esperanza realista. A veces la esperanza no es que exista una cura, pero sí puede ser las pequeñas esperanzas o la calidad de vida o que pueda asistir a un cumpleaños. En todo caso, tampoco nosotros debemos obstaculizar o abortar, por decirlo de alguna forma, la esperanza de que algún día exista una cura, porque no debemos meternos con esa parte tan privada de una persona en que tiene derecho a tener esperanza en lo que quiera tener esperanza. Pero bueno, nosotros nos vamos a manejar siempre con el concepto de esperanza realista. Asistir a los hermanos, este es un punto muy importante. Los hermanos pueden ser olvidados a veces como objeto y sujetos de nuestra atención. Los hermanos que son sanos, o bueno, o no, pero que también seguramente pasan por sufrimiento, y bueno, ellos también están incluidos en nuestra asistencia. Permitir la expresión del miedo y la angustia de todos los componentes de la familia, de los miembros y aparte del niño. Otra forma de abordar y de intervenir para cuidar los aspectos psicoemocionales y muy importante es identificar la psicopatología que puede ser previa y prevenir el desarrollo de aquí en más y coordinar, en caso de identificar, asistencia en salud mental en comunidad. Acá nos referimos a una depresión previa, a trastornos de ansiedad, etc. Coordinar asistencia en comunidad quiere decir, bueno, buscar un centro cercano, tomar el teléfono, ver cómo los podemos ayudar para que ese niño o esa madre o ese hermano pueda tener un espacio de psicoterapia o al menos de algún tipo de acompañamiento psicoemocional. Fuera, digamos, de nuestro equipo, del equipo de asistencia de paliativos pediátricos. Brindar seguimiento psicológico focalizado durante la internación y estar disponible al alta. Acá me refiero a el seguimiento psicoemocional que podemos brindar desde el equipo de cuidados paliativos pediátricos, tanto cuando el niño esté internado o no. Y es focalizado, porque ese apoyo y ese sostén psicoemocional lo vamos a brindar siempre a la familia, a los padres, a los hermanos, al niño, pero en relación a la situación o condición de patología. Y todo lo que eso implica. No estamos hablando acá de psicoterapia, que es a lo que me refería en el punto anterior. Si bien son intervenciones psicoterapéuticas y es psicoterapéutico ese seguimiento. En caso de inminente fallecimiento, promover las despedidas. Si llegamos a ese momento, bueno, ¿cómo cuidamos las necesidades emocionales?
promoviendo los cierres en los vínculos, ¿sí? Para eso, obviamente, hemos hablado con la verdad en todo el proceso y es algo que alivia mucho a las personas poder despedirse. Posterior al fallecimiento, brindamos seguimiento del duelo a la familia. Esto es seguir cuidando los aspectos emocionales, porque vaya así, posterior a una muerte, se mueven muchos aspectos emocionales y bueno, es un proceso de por sí en el que hay sufrimiento y que se puede apoyar. Me gusta esta reflexión, que no hablar con la verdad equivale a dejar al niño y a su familia en la soledad afectiva y emocional. Eso lo tenemos que tener claro. No por ocultar la verdad y no decirla, le evitamos sufrimiento a las personas. Muy por el contrario, el proceso y el sufrimiento sigue, pero en aislamiento. Lo que no queremos. Bueno, en cuanto al equipo asistencial, unas palabras, porque también las personas de los equipos de salud tenemos necesidades emocionales. La primera sugerencia es observarse, ¿sí? Observarse en la práctica, en el rol, auto-observarse cuando voy a hacer una entrevista, cuando me dirijo a la familia, al paciente, cómo lo hice, si estuvo bien, si me parece que no tanto, o sea, como una crítica constructiva. Identificar las necesidades emocionales. Que está unido al otro, reflexionar sobre la tarea y las emociones, ¿no? Identificar qué me está pasando, qué estoy sintiendo rabia, angustia, miedo también, incomodidad, y reflexionar sobre mi rol y las emociones que me generan, así como las del equipo como equipo también. Compartir el impacto emocional con el equipo. Trabajamos con realidades muy difíciles, muy conmovedoras y obviamente que están en el borde de la vida y la muerte, por lo que el impacto puede ser eh, contundente y es muy bueno para la salud dar cuenta de ese impacto y poder compartirlo en el equipo. Promover conductas de autocuidado como una sugerencia enfática en cuanto a, bueno, como se desarrolla una tarea muy comprometida e implicada desde el punto de vista emocional, tener los cuidados de respiro que se dice, o bueno, el relax, las actividades recreativas, realizar actividades recreativas con el equipo también y bueno, y en la vida personal de uno. Pasamos a otro concepto brevemente, que es el de claudicación familiar, que conectado con lo que estamos hablando y con los aspectos emocionales, este es un aspecto a tener en cuenta. Entendemos por claudicación familiar la incapacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las demandas y necesidades del enfermo a causa de un agotamiento o sobrecarga. Esto quiere decir que para claudicar antes se debió cuidar. No es negligencia. La familia cuidó y en un momento, para decirlo claro, se agotó por la sobrecarga y ya no puede cuidar más. No debe tener una connotación negativa ni culpabilizadora para la familia, que a veces es como la primera reacción que a los profesionales de un equipo le puede surgir, ¿no? Pero en realidad hay que evaluar bien y hablar con las personas y sentarse a ver qué está pasando. Y entonces el diagnóstico de claudicación tiene que ver con eso, ¿no? Con que antes se cuidó y ahora ya no se puede más. Los factores que intervienen son varios. El tipo de familia, por supuesto, una familia monoparental está más a riesgo porque hay menos gente de la que sostenerse, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y compartir el cuidado, el lugar de residencia. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, estar internado en Montevideo, si uno es de Montevideo o si es del interior o del norte del país. Las características de los vínculos familiares, bueno, ahí tiene que ver la historia de esa familia y de cómo
son los vínculos y protegen o por el contrario ponen a riesgo y nos sostienen, las experiencias anteriores y los problemas no resueltos, porque sepan que en estos casos de crisis los problemas o conflictos sin resolver vuelven a reaparecer. En cuanto al abordaje de la claudicación, bueno, podemos estimular la comunicación entre los miembros, evitando también la conspiración del silencio, que es otro concepto, que es esto de no decirle al paciente su diagnóstico, ¿sí? Entonces esto también hace que uno no cargue, que el cuidador no cargue encima con esa conspiración del silencio, que también puede agotar, porque es un esfuerzo mantener esta cuestión de no decir, más allá de que los pacientes y los niños tienen, nuestros pacientes que son niños, quiero decir, tienen derecho a saber la verdad tolerable y adaptada a su edad, y la necesaria para el momento. Información franca, escucha activa, no enjuiciar, esto es muy importante, no tenemos el derecho de enjuiciar a nuestros pacientes, sí de entenderlos. Implicación del mayor número de familiares con tareas previamente asignadas, esto es ayudar como en la planificación de esa familia que se vuelva a reorganizar, planteo de objetivos realistas, no somos la Mujer Maravilla ni el superhombre, somos personas que nos cansamos, que tenemos un quantum de energía limitada, entonces bueno, en el cuidado también plantear los objetivos realistas para esa familia. Y el cuidado del cuidador primario, que es que en lo posible no haya solo una persona cuidando y que tenga respiro. Es importante la articulación entre los recursos familiares y los de las redes comunitarias para apoyar al cuidado, la reformulación de objetivos del equipo tratante y redefinición de estrategias. Bueno, en esa planificación el equipo también puede pensar cómo alivia a esa familia. Ejemplo, si se puede disminuir las horas de la medicación o la frecuencia, es mucho mejor que un cuidador se tenga que despertar 2 veces de noche para dar un medicamento, por ejemplo. O si se puede dar un alta, si el paciente puede estar en domicilio, que es seguramente donde esté más cómodo, bueno, hay que considerarlo. Acorde al área involucrada, sea orgánica, emocional o social, se requerirán intervenciones específicas. Y bueno, vamos a otro aspecto, que es la espiritualidad, que tiene que ver con lo psicoemocional, pero que es un concepto y un ámbito en sí mismo. Piensen a ver qué entienden ustedes por espiritualidad. Hay muchas definiciones, muchísimas, ¿eh? Elegimos una, que es la búsqueda del significado y el sentido de la vida en dimensiones que trascienden lo tangible, que conducen el sentir humano a la experiencia de algo mayor que la propia existencia. Como ven, en esta definición, la espiritualidad tiene que ver con lo trascendente, con todo el aspecto trascendental de lo humano y con el buscar y el poder obtener en algún momento, o bueno, estar en esa búsqueda del sentido de la vida, ¿sí? Eso que le da sentido y que nos trasciende. Por lo tanto, tiene que ver también con una cosmovisión propia. ¿Qué es esto? Es la visión del mundo que tenemos. No vamos a vivir la espiritualidad de la misma forma y los sentidos que le encontremos van a tener que ver con nuestros valores, creencias y códigos de vida. Tiene que ver con la trascendencia existencial, que también es individual e intransferible. Y esto es importante, la religión es parte de la espiritualidad. Decir espiritual no es lo mismo que decir religión. La espiritualidad es mucho más amplia. La religión sí es una actividad espiritual, una disciplina espiritual, un área de la espiritualidad, pero la espiritualidad no se agota en la religión, es mucho más amplia, es lo que cada uno decida y pueda sentir cómo encuentra la trascendencia y bueno, cómo alimenta de alguna forma su espíritu. El arte es una fuente de espiritualidad importante también y bueno, es la búsqueda del camino
que cada uno elige de alguna forma con las herramientas que tiene cómo trasciende. Y bueno, por último, hay en la bibliografía que le dejamos una propuesta de historia espiritual, que es, bueno, esto, ¿no? Tiene alguna creencia espiritual que en el pasado le ha ayudado a superar situaciones difíciles. Estas creencias le son importantes e influyen en la forma en que usted se preocupa de sí mismo. ¿Pertenece a alguna comunidad o grupo religioso? ¿Cómo le gustaría que sus tratantes se preocupen de sus inquietudes espirituales? Esto, por supuesto, adaptado. No quiere decir que le vamos a hacer exactamente esa pregunta, pero sí esos 4 puntos, tocarlos puede ser como importante para tener idea de quién tenemos enfrente y cómo podemos ayudar. Bueno, mensajes para llevar a casa: atender a los aspectos emocionales del niño y su familia es parte de la estrategia integral de los cuidados paliativos pediátricos. Se puede ayudar a las familias a no claudicar, y si esto sucede, se puede contribuir a la reorganización familiar y recordar que la espiritualidad es un recurso de afrontamiento y abordar la parte del cuidado. Bueno, espero que les sea útil para la reflexión de esta estrategia de los cuidados paliativos pediátricos. Muchas gracias.